Monólogo estilo Gloria Álvarez. Amigos, amigas y amigues. Hoy les voy a hablar de un capítulo oscuro pero muy revelador de la política mexicana según el libro Vecinos Distantes, de Alan Reading. Y sí, ya saben, cada país tiene su historia política, pero México, mis queridos, tiene unos personajes tan particulares que hasta les dicen dinosaurios. ¿Y quién era el rey dinosaurio? Luis Echeverría Álvarez, presidente de México entre 1970 y 1976. ¿Por qué lo apodaron así? Porque formaba parte de un grupo político que se negaba al cambio, como los dinosaurios, grandes, dominantes, pero destinados a la extinción si no se adaptan. ¿Cómo eran los dinosaurios? Eran conservadores, nacionalistas y autoritarios. Querían un Estado fuerte, metido en todo, protegiendo a la economía local con políticas cerradas, sin competencia extranjera. Detestaban las reformas. Cuidado con cualquier cambio económico o político que pudiera quitarles el poder. Eran de la vieja guardia, con estilos de política tradicional, clientelar y vertical. Alan Reading los clasifica dentro del PRI, Partido Revolucionario Institucional, y los contrapone a otro grupo, los tecnócratas. Dinosaurios vs tecnócratas. 1. Los dinosaurios. Son los políticos clásicos, autoritarios y resistentes al cambio. No quieren modernidad porque, para ellos, el poder está en las estructuras tradicionales. 2. Los tecnócratas. Jóvenes políticos y funcionarios educados en universidades extranjeras, gringas, para no dar vueltas. Buscan modernizar y liberalizar la economía mexicana, con eficiencia, productividad y reformas. En pocas palabras, creen en que el progreso viene con apertura y menos centralismo. Entonces, el enfrentamiento no es solo político, es una lucha entre el pasado y el futuro. Las estructuras de poder en México según Reading. ¿Y cómo sostenían el poder estos dinosaurios? Pues con estructuras tradicionales bien identificadas. 1. Autoritarias. Unos cuantos deciden todo. Aquí no se consulta a nadie ni se rinde cuentas. 2. Paternalistas. Los líderes se creen los papás de la nación, decidiendo por todos como si la gente no tuviera voz ni voto. 3. Clientelares. Redes de favores y beneficios a cambio de lealtad. Tú me apoyas, yo te doy algo. Y así, el clientelismo se vuelve la moneda de cambio. 4. Corporativas. El poder pasa por grupos de interés, sindicatos, empresarios, la iglesia. Todo está repartido y controlado. 5. Personalistas. Aquí el poder no está en las instituciones, sino en el carisma de los líderes. Si el líder es fuerte, todo lo demás da igual. ¿Y qué significa esto? Que estas estructuras, aunque muy útiles para mantener el poder, son obstáculos para la democracia y la modernización. Porque mientras unos cuantos deciden, protegen su privilegio y se oponen al cambio, el resto de la sociedad queda estancada. Así que, queridos amigos, los dinosaurios no son solo una anécdota del pasado, son un recordatorio de lo que pasa cuando resistimos el cambio y preferimos el control sobre la libertad. ¿Queremos un futuro abierto y productivo o seguimos aferrados al pasado? Esa, queridos, es la pregunta. Y aquí viene el giro de la historia, queridos. Porque cuando creíamos que los dinosaurios se habían extinguido, resulta que regresaron disfrazados, pero no con piel de reptil, sino con nuevas siglas y discursos populistas. Les digo algo directo y sin anestesia, Morena es el nuevo PRI. Sí, así como lo oyen. Porque todo lo que están haciendo en el gobierno actual no es otra cosa que revivir las viejas estructuras del poder tradicional, aquellas mismas que Alan Reading describía como los mayores obstáculos para la democracia y la modernización de México. MORN y leyes estructuras tradicionales del PRI. 1. El regreso al autoritarismo. López Obrador, al igual que los viejos líderes del PRI, concentra el poder en sus manos. Las decisiones se toman desde Palacio Nacional sin diálogo, sin contrapesos y sin rendir cuentas. Si alguien se atreve a cuestionar al líder, de inmediato se le ataca y se le desacredita.
¿Les suena familiar? Por supuesto. Es la misma política autoritaria que dominó en la época dorada del PRI. 2. El paternalismo reciclado. Obrador se vende como el padre del pueblo, el salvador que cuida a los pobres, porque, según él, solo su gobierno sabe qué es lo mejor para ellos. Programas sociales entregados de forma clientelar, no como derechos ciudadanos, sino como favores del gobierno. Es el mismo paternalismo priista: te doy una despensa, pero a cambio, votas por mí. 3. Clientelismo en su máxima expresión. Redes clientelares por todas partes, dinero público entregado directamente a grupos de apoyo incondicional. ¿Y saben qué pasa cuando alguien recibe esos favores? Exacto. Se vuelve leal al régimen, aunque éste no resuelva los problemas reales del país. Es el PRI de ayer, pero con un nuevo nombre: Morena. 4. El poder corporativo y la complicidad. MORN también ha revivido las alianzas con grupos de interés clave, sindicatos controlados, empresarios cercanos y sectores estratégicos cooptados. ¿Y qué pasa con los líderes corruptos del pasado? Pues se reciclan. Ahí tienen a Manuel Bartlett, un político que viene de los tiempos más oscuros del PRI y que hoy está en la CFE, aferrándose a prácticas del viejo sistema. 5. El personalismo de López Obrador. MORN no es un partido político moderno ni institucional, es el partido de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador. Aquí las instituciones no cuentan, lo único que importa es la voluntad del líder supremo. Y si él dice que una obra faraónica como el Tren Maya o Dos Bocas es, para el bien del pueblo, pues nadie puede decir lo contrario. Porque él decide y punto. MORN destruye lo democrático y moderno logrado hasta ahora. Durante años, México avanzó hacia una mayor democracia y modernización. Se creó el INE, un órgano autónomo que garantizaba elecciones justas. Se fortaleció la división de poderes y los contrapesos institucionales. Se apostó por reformas que abrían la economía y modernizaban el país. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Morena? Ataca y debilita al INE porque no quiere árbitros imparciales, sino instituciones subordinadas. Destruye los contrapesos, eliminando fideicomisos, ignorando al Poder Judicial y concentrando el poder en el Ejecutivo. Vuelve al proteccionismo económico, a las estatizaciones y al rechazo de la inversión privada, igualito que en los tiempos de Echeverría. López Obrador y Bartlett, los viejos estilos del PRI. Es irónico que AMLO, quien en su juventud criticaba tanto al PRI, ahora esté adoptando los mismos estilos políticos. Manuel Bartlett, el hombre detrás de la caída del sistema electoral en 1988, hoy dirige la CFE. Un político del PRI de siempre, símbolo del fraude y la corrupción, ahora reciclado por Morena. López Obrador, con su discurso de transformación, está rescatando las prácticas del viejo régimen. Centralización del poder. Descalificación de opositores y medios críticos. Creación de clientelas a costa del erario público. En pocas palabras, Morena es el PRI 2.0, solo que con un disfraz populista y un discurso polarizador que divide a los mexicanos entre buenos y malos. Conclusión: México debe elegir entre el futuro o el pasado. México tiene dos caminos. 1. Apostar por la modernización, la democracia y las libertades individuales. 2. Regresar a las viejas prácticas autoritarias, clientelares y corporativas del PRI, ahora revividas por Morena. Amigos, la historia nos enseña que el populismo siempre termina mal. Morena no está construyendo un futuro, está reviviendo un pasado que ya fracasó. Y si no despertamos a tiempo, nos veremos atrapados otra vez en las redes del autoritarismo, la corrupción y el atraso. Así que, ¿qué México queremos? ¿Uno moderno y democrático o uno donde los nuevos dinosaurios gobiernen para siempre? A pensar, a cuestionar y a decidir. Porque el futuro no se construye con discursos populistas, se construye con libertad, instituciones fuertes y ciudadanos responsables.